Abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 19. ¿Trajo su Biblia? ¿Puedo levantar, yo creo, en la Biblia de papel? Exacto. Levante su Biblia, a ver. Wow, pocos, hermano. Este año, cada domingo le vamos a pedir la Biblia. Tráigala, úsela. ¿Se acuerda usted cuando se convirtió y tenía su Biblia y la leía? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee el celular, usted lo lee y de repente le llega una notificación, sale de la Biblia y se va la notificación. Y de repente está leyendo la Biblia y le llega otro mensaje, se sale de la Biblia y al final no logra leer lo que usted quería leer en su Biblia. Y cuando su hijo lo ve a usted, lo ve en el celular, no lo ve con la Biblia. Hace tiempo que tu hijo o tu hija no te ve con la Biblia. Entonces es bueno que te vea con el librito, con la Biblia. Cuando salgas de tu casa, tomes tu Biblia, le pases la Biblia a él y le digas, vamos hijo, y toda la familia con su Biblia. Es bonito volver a la Biblia. Podemos ser muy modernos, con luces y todo, pero yo creo en el Dios de la Biblia. Eso hemos proclamado. Ya la próxima semana va a haber un lienzo ahí puesto, el próximo domingo. Si no está, alguien va a sufrir las consecuencias. Pero rodarán cabezas, pero ya el próximo domingo tiene que haber ahí el lienzo que diga, nosotros creemos en el Dios de la Biblia, porque en eso creemos. La resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 19. Está ahí, pero lo vamos a leer de la Biblia. Ahora bien, dice, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En ese caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pablo está hablando con gente cristiana. Nuestra fe, dice. Está hablando con personas que creían en Jesús, pero a lo mejor tenían problema con respecto al tema de la resurrección. De que Jesús resucitó de los muertos y de que Él vive y que resucitó de carne y hueso y que Él tiene un cuerpo glorificado y que Él comió y se presentó a los discípulos. Ellos tenían ese problema. Habían algunas personas que habían inventado teorías de la resurrección. Algunos decían que realmente Jesús no murió ahí, que había sido uno de los discípulos, porque no es posible que Jesús, el Rey de Reyes, haya muerto ahí. Entonces inventaban teorías en ese tiempo. Otros inventaron que Jesús llegó a un estado de glorificación, que se glorificó tanto que cuando llegó arriba ya Él estaba como en otro nivel, era espíritu. Entonces no lo mataron, pero Él se transformó en el espíritu, llegó al karma, al lugar más extraordinario de un ser. Entonces Él era espíritu y que después lo que andaba en esos 40 días después de haber muerto era el espíritu de Jesucristo, pero no Jesucristo. Y habían otros que inventaban que no había resucitado, que era un gran hombre, un profeta, el Hijo de Dios, creemos en Él, pero ellos no creían en la resurrección. Yo te pregunto, no sé qué pasa contigo cuando te hablo de la resurrección,
Porque es fundamental que cuando tú compartas de Dios, de Jesús, cuando tú compartas de la salvación o cuando tú entres a la fe cristiana, uno de los fundamentos principales, la piedra angular, es Jesucristo. Y cuando hablamos de que la piedra angular, esa piedra que sostiene toda nuestra fe, hablamos de que Jesucristo, Él fue crucificado, Él murió y al tercer día resucitó. Eso es la fe. Eso es nuestra fe. Nuestra fe es que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Si tú quitas eso, entonces no sirve la fe. Las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas noticias es Jesucristo está vivo. Las malas noticias estaban por todos lados. Mataron a Jesús, mataron a Jesús. Los discípulos se miraban unos a otros, está muerto, mataron a Jesús. Y la buena noticia es que era alguien que llegaba y decía, ¿sabes qué? No, Él está vivo, yo lo vi, yo creo en Él. Por eso eran las buenas noticias, significaba nuestro Señor Jesucristo vive y si Él vive, nosotros viviremos también. Entonces, yo no sé si tú lo crees o no, pero tú debes tener la claridad de que Jesucristo resucitó. ¿Hay alguien que crea que Jesucristo está vivo, resucitó de entre los muertos? Y Él no resucitó como espíritu, Él resucitó con un cuerpo glorificado. Así un cuerpo, pero glorificado, que no lo maneja el tiempo, el espacio, Él puede cruzar paredes, Él no se cansa. No es lo mismo que otras resurrecciones. Lázaro resucitó. Y si Lázaro resucitó, Jesús lo llamó, también resucitó. Y alguien diría, bueno, pero Jesús resucitó como resucitó Lázaro. Pero Lázaro resucitó. Y si Lázaro era un hombre con mal carácter, cuando... Me gustan esas luces cuando predico, me encanta. Algo pasó. Ayuda a tu hijo, Señor. Si... ¿Están aquí? ¿No los veo? ¿Sí? Ya. Ahí sí, gracias. Si Lázaro tenía mal carácter, fue Lázaro. Cuando resucitó, resucitó con mal carácter. Si Lázaro tenía temores, cuando resucitó, resucitó con temores. Si Lázaro tenía una enfermedad, igual murió. Cuando resucitó, después volvió a morir. En cambio, nuestro Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo perfecto, con un cuerpo en el cual nunca más murió. Él se fue glorificado y está a la diestra de Dios Padre. Eso es maravilloso, hermano. Entonces, diferente a cualquier otra resurrección. ¿Crees en la resurrección? ¿Crees que Jesús está vivo? Me gusta mucho lo que dice C.S. Lewis, que es uno de los ateos que se convirtió, escribió el libro Las Crónicas de Narnia, que se hizo una película de él, de esa historia. Pero él es un teólogo extraordinario. Y él decía esto: podremos decir que si la resurrección es real, entonces es infinitamente importante. Y si no es real, entonces no tiene importancia. Lo único que la resurrección de Jesús no puede ser es ser medianamente importante. ¿Es o no es? Pero no hay un intermedio. No podemos decir yo creo más o menos que Él resucitó. No es así. Si Él resucitó, entonces creemos que Él resucitó porque es importante. Pero si no crees, que no creas entonces, como todas las cosas en el Evangelio, no hay mitades. No hay estoy creyendo. No es que estoy creyendo. ¿Crees o no crees? Estoy de a poco. No, es que te lanzas o no te lanzas. ¿Vas o no vas? ¿Te bautizas o no te bautizas? ¿Te llenas de Dios o no te llenas de Dios? Pero no hay un proceso de a poco. Cuando la gente se convertía y tenía un encuentro con Jesucristo, con el Dios Todopoderoso, lo único que deseaba era
bautizarse, entrar a las aguas y dar testimonio que Jesucristo lo había perdonado. No había medias, no había mitades, tibio o caliente. Frío o caliente, pero no tibio. Porque los tibios los vomita el Señor. ¿Crees o no crees? Sí creemos. Y no debes tener duda de eso. No debes tener duda. Por eso en el versículo 20 el apóstol Pablo decía: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Él al final dice: ¿sabe ustedes creen, no creen en la resurrección? ¿Sabe que lo cierto, lo verdadero, lo que no tengo duda es que Él fue levantado entre los muertos? Pablo lo vio. Se le apareció camino a Damasco cuando lo vio. Y cuando lo vio, su vida cambió. Los apóstoles lo vieron. Al principio tenían miedo. No le creían a las mujeres, le iban a contar y no le creían. Y dudaban. Pero ¿cómo? Incluso pensaban que estaban locas las mujeres. Si usted lee los evangelios, algunos evangelios dicen que los discípulos dijeron: estas mujeres están medias locas, porque a ellas fue las primeras que se le aparecieron, a las mujeres, porque de esa manera la noticia corre más rápido. Porque tienen mayor fe, hermana. Ahí estaban los hombres, la vieron y empezaron a dudar: ¿será verdad? ¿Será? ¿No será? Son mejores evangelistas. Tienen el don de evangelizar. Y cuando dudaban, hermano, todos los evangelios hablan de las dudas de ellos, hasta la duda de Tomás, porque es algo difícil de creer, de verdad difícil. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo creemos que Dios se hizo hombre? Ya eso es absurdo para algunos, es una historia, es como Hércules. Se fija, es como Batman, Robin, es como el Chapulín Colorado. Pero es como absurdo, ¿cómo que se convirtió, que se hizo hombre? Este mismo C.S. Lewis dice: yo creí en Jesucristo y en la verdad del Evangelio porque a nadie se le había ocurrido algo tan absurdo como eso. Y es tan absurdo que tiene que ser verdad. Porque podrían haber inventado cualquier otra historia, menos que Dios murió. Pero así fue. Sé que es difícil, pero debemos creer. Debemos creer. Estos hombres dudaron y Tomás dijo: yo tengo que meter mis manos ahí y en el costado también, como muchos de nosotros. Ya está bien, pastor, yo voy a creer el día en que el Señor pueda aparecerme o el Señor pueda hacer. Si Él hiciera un milagro, si Él hiciera esto. Y Jesús se le presentó a Tomás y Tomás hizo todo eso. Y algunos de nosotros decimos: ¡ay, me encantaría haber hecho eso! Pero el Señor le responde a Tomás y le dice: ¿tú crees? Porque pudiste tocarme. Bienaventurados, dichosos, dignos de envidia son aquellos que no me vieron y creyeron. Y yo soy uno de esos. ¿Hay alguien aquí que es uno de esos? Yo no lo he visto, pero yo creo en Él. Denle un aplauso nomás al Rey de Reyes. No lo he visto, pero creo. Me encanta eso, hermano. Pensar que están los discípulos ahí y uno los envidia a ellos y dice: wow, ellos estuvieron con Jesús y creyeron. Mas el Señor se da vuelta y nos dirá a nosotros: ustedes son bienaventurados porque ellos vivieron conmigo. Sin embargo, ustedes nunca me vieron y dieron la vida por mí. Entonces yo creo que vamos a tener un lugar especial aquellos que hemos creído sin haber visto. Eso es fe. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quitas eso, entonces no hay salvación. Todavía estás bajo maldición de pecado. Si tú dices: pastor, yo creo un poco, pero no totalmente la resurrección de Jesús, entonces cuidado, porque eso significa que no crees en la salvación, no eres
tus pecados no han sido perdonados, la ley todavía te condena, te vas al infierno, el Señor está enojado contigo, Dios tiene una ira contra el pecador, se derrumba todo, hermano, aún estamos aquí, no nos vamos a ir al cielo, nunca vamos a resucitar. Él podría haber muerto, Jesús podría haber muerto en la cruz y muere ahí y se queda ahí, hermano, aún no podemos ser salvos. Solo por la resurrección, que significa que el Padre aceptó el sacrificio y le dio vida, es porque podemos ser salvos. Podemos andar seguros y creer en esa hermosa salvación. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Cuando alguien te pregunte, ¿por qué crees que eres salvo? Porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, yo también lo voy a hacer. Ahí es donde comienza el choque con las personas que dicen, estás loco, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estás hablando? ¿Te están lavando el cerebro? No, tú tienes que decir, no, antes yo era ciego, mas ahora yo veo. Nadie me lavó el cerebro, fue el Espíritu del Señor, fue Él que salió a mi encuentro. Y yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. La resurrección muestra el inmenso poder de Dios. Eso es lo que muestra, el inmenso poder de Dios. ¿En qué área? Primero, en que Jesucristo es el Señor, Salvador y Rey. La resurrección, antes de eso, Jesús era un lindo hombre. Antes de la resurrección, Jesucristo era un lindo profeta, un sanador, un curandero, como Elías, como Eliseo, como Isaías. Antes de la resurrección, Jesús era como Mahoma, un Dios más, un profeta más, que vino a enseñarnos cómo vivir bien. Sin la resurrección, Jesús podría haber sido un hombre extraordinariamente sabio, inteligente. Sin la resurrección, Él solamente era uno más de los profetas. Pero con la resurrección, Él se hizo Señor, Rey y Dios. Solo ese hecho. Dice Romanos capítulo 1, versículo 4, Jesucristo fue declarado el Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, como resultado de la resurrección de entre los muertos. Ese acto lo hizo al Señor Hijo de Dios, a Jesús, Rey y Señor, sobre toda hueste de maldad, sobre todo principado. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Dice Filipenses 2, del 9 al 10. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Con ese acto, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, tiene toda autoridad en el cielo, hermano. En el cielo no hay nadie que vaya en contra de lo que Él dice. Cuando Él habla, todos obedecen. Él es el Señor. Imagínate cuando nosotros vemos un rey por televisión, de estos reyes humanos. Toda la parafernalia, hermano, que abren, que las trompetas, que le entra el vestido. Cuando anda el Papa aquí, el Papa con su vestidura y todo le quieren tocarlo y todo eso. Imagínate con el Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser cuando en el cielo Él aparece? Imagínate los ángeles lo que harán. Imagínate los querubines, los serafines, los ancianos. Imagínate cómo se escucha el santo, santo, santo en el cielo. Solamente cuando Él se pone de pie, nuestro Señor Jesucristo, la tierra tiembla, porque Él es Dios todopoderoso. Satanás y los demonios no pueden hacer nada. Él es el Rey. Él es tu Señor. ¿Y cómo sé que Él es el Señor? Porque Él resucitó y venció la muerte.
El profeta Daniel, hablando de este reinado de nuestro Señor Jesucristo, dijo: a Él se le dio imperio, honor y reino a nuestro Señor. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás, hermano, jamás. Él es el Señor, Él es el Rey. Jesucristo fue crucificado, pero no muerto. Él vive. Él es el Señor. No quiero que te imagines a Jesús, pobrecito. No quiero que te imagines a Jesús en la cruz. Si tú te das cuenta, la cruz está vacía, no hay nadie. Nosotros no tenemos a Jesús ahí colgado. No lo tenemos con esa cara flaca, pobre, con una corona de espina, que uno lo mira y le da pena y dice: ¿cómo voy a pedirle? Si Él necesita mi ayuda. Ayudemos al Cristo que sufre. ¿Has escuchado esa frase? Al Cristo que sufre. Pidamos a la Madre de Dios, a la Madre de Dios. ¿Dios tiene una madre? No. Dios, una madre. El Cristo sufriente. Usted dice: son solo palabras. No, porque las palabras desarrollan ideas. Y las ideas, conductas. Nunca sale eso en la Biblia. Jesús no está en una cruz. No tenemos que ayudar a Jesús. No tenemos que nosotros verlo, darle pena, pobrecito. ¿Cómo sacarle esa corona? ¿Cómo hacer algo con él? ¿Cómo limpiarlo? Sufre, sufre. ¿Se fijan que no quiere que veamos que Él resucitó? Solo quiere que veamos que Él está en la cruz. Él está en la cruz. Él sufre ahí en la cruz. Míralo cómo sufre. Míralo cómo sangra. Míralo, su rostro desfigurado. Mira esa corona. Pobre Jesús. Y es eso que quieren que nosotros recordemos siempre. Pero Jesús no tiene una corona de espina. Jesús no tiene una voz débil. Él no está en silencio ahora. Ahora no está con la cabeza humillado. Ahora Él no es trasladado de aquí para allá en cadenas. Ahora Jesús no es golpeado con varilla. Ahora Jesús no está pidiendo, no está esperando órdenes de alguien que les diga qué hacer. Jesús no es así ahora. ¿Quieres saber cómo es Jesús ahora? ¿Cómo Él se ve? Si Él apareciera aquí, ¿sabes cómo Él se vería? El apóstol Juan lo vio. Y él escribió de forma poética. No es que haya sido así textual. Él no sabía cómo decirlo, cómo le explico. Es como cuando uno dice el mar de cristal y uno dice arriba hay cristal. Y no es que haya un mar de cristal. Hay un lugar que brilla, que es hermoso, que es un mar de cristal. ¿Se fijan? Es palabras humanas. Cuando Jesucristo le apareció al apóstol, Él lo escribió en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 en adelante. Ponga atención cómo es Jesús. Ponga atención cómo está ahora Él. Dice el versículo 9, escribiendo el apóstol a toda la iglesia: yo, Juan, hermano de ustedes. Wow. No dice yo, el apóstol, el grande, cuidado que ahí vengo yo. No, yo, Juan, hermano tuyo. Qué lindo, hermano.
y compañero en el sufrimiento. Como cuando, si Él te saludara, hola hermano, compañero en el sufrimiento. Y Él a lo mejor te preguntaría, porque estás sufriendo por la causa, ¿cierto? ¿Y qué le respondes tú? Bueno, sufriendo, así como sufriendo. A ellos le escribe. Pongamos atención siempre a quienes le escribe las palabras, porque hay promesas que son muy directas a los siervos, a los que están sirviendo, a los humildes. Siempre, no es toda la palabra para todos, siempre está dirigida a alguien. Ahora le está escribiendo a ellos. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Y ahí comienza a decir, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo creo que cuando los apóstoles se juntaban, ¿cómo te fue? Sí, bien, me azotaron en Macedonia, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Y a ti cómo te fue? Sí, perdimos un hermano, lo decapitaron, lo apedrearon, pero se fue con el Señor, el hermano. ¿Y a ti cómo has estado? Bien, me persiguieron, pero pude arrancar dando testimonio del Evangelio. ¿Y a ti cómo te fue ahora? Sí, la pega, harta pega nomás, oye. ¿Qué diríamos nosotros? Sí, en realidad me cuesta creer, estoy sufriendo, tengo problemas. A veces cuesta, ¿cierto? Ya me imagino en sus conversaciones, yo creo que uno haría como, que no me pregunte a mí, que no me pregunte. Sí, anoche dormí mal, por eso no vine al culto en la mañana porque hoy estaba cansado. Pero bueno, dice. Pero por eso está este culto en la tarde, hermano, para todos nosotros. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. El domingo es el día del Señor. Él está diciendo aquí, yo estaba el domingo en el Espíritu. Qué lindo eso, ¿no? Yo estaba el domingo, porque el domingo resucitó Cristo, y los cristianos, el día del Señor era el domingo. Entonces, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y ahí comienza, hermano. Y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Juan dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. O sea, se parecía a Jesús, pero algo había de extraño. Vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, wow, hermano, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Alguien diga amén a eso, hermano. Denle un aplauso. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Hermanos amados, gracias. Este es Jesús. Este es. Si tú lo vieras, así sería.
sus ojos como fuego rojo. ¿Qué quiere decir? Te queman. Eso quiso decir él. Cuando yo me di vuelta y vi sus ojos, me quemaron. No sé si alguien te ha quemado con la vista, así como, wow, me siento incómodo cuando me veo. Él es así. Sus pies brillan, cada paso que da era como un fuego que salía desde sus pies. Su vestidura blanca, su cabello blanco resplandece, su rostro como el sol, su boca como una espada de 2 filos. Cada palabra que él decía era una palabra que penetraba tu corazón. O sea, cuando él decía, no temas, realmente te hacía pedazos, como la alabanza que cantamos, que nos gusta tanto. Con solo hablar disipas mis temores, disipas mis angustias, mis fracasos. Así es. Juan cuando lo vio decía, es tremendo, es tremendo. ¿Por qué te imaginas a Jesús pobre si Él no es pobre? ¿Por qué te enseñan que Jesús es débil si Él no es débil? ¿Por qué alguien te dijo que Jesús estaba en una cruz si Él no está en una cruz? Él reina. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Solo una orden de Él y todo le obedecen. Dice Apocalipsis, cuando Él abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando Él cierra una puerta, nadie la abre. Él da la última palabra. ¿Crees en ese Jesús? ¿Crees en ese Jesús? No temas. Wow. Si Jesús está en tu corazón y si Él está en tu casa, está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, pudiera hablar mucho más de esto, vamos a ir más rápido. El segundo punto es que Dios juzgará a todas las naciones y a todos en base de la resurrección. Tú no vas a llegar delante del trono del Señor, del Padre, y a decirle, sí, yo creo que Jesús fue un gran hombre. Yo creo que Jesús fue un gran filósofo, me inspiró, yo traté de vivir como Él dijo, traté de hacer, me porté bien. El Padre no te va a preguntar eso. El Padre te va a preguntar si tú crees que Jesucristo es el Señor y has vivido para Él y que murió y resucitó al tercer día. ¿Crees o no en la resurrección? Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ya antes, ya está bien. Vamos a pasar por alto que la gente no reconoció a Jesús como el Señor. Dios declara ahora y a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Ahora el Señor manda que todos se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Él va a ser justo, hermano. Por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Está diciendo un día, Dios, el Padre, se pondrá de pie, juzgará a todos y ya no dará cuenta por la ignorancia. Ya tú sabes, ya te han contado y te han dicho que Él resucitó. Entonces ahora Él va a ser justo. Él no va a aceptar a nadie que entre al cielo, que disfrute de las bondades del cielo sin haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces va a juzgar. Hermano, algunos yo sé que te han pintado al Dios buenito, hermoso, que Él sabe todo y que Él me abraza y me quiere mucho. Sí, hasta el momento su gracia está viva cada día para ti. Pero va a llegar un momento donde va a aparecer nuestro Dios Todopoderoso. Y si no lo has recibido como Señor y Salvador de tu vida, entonces corres peligro, porque tu vida se va a ir al infierno. Yo no puedo decirte otra cosa. Yo no puedo adornar esto. ¿Cómo adorno? Que si no eres salvo, ¿qué te digo? Si no has aceptado a Jesús, si estás en camino de aceptar a Jesús y dice, pastor, yo estoy de a poco para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. No puedes ir de a poco. Un día Él vendrá.
Y si tú no has creído en su resurrección, el Padre va a ser justo y va a decir, no puedo salvarte. Mi Hijo dio la vida por ti. Él dio toda su sangre por ti. Resucitó, se levantó de entre los muertos. Te contaron, te llevaron a la iglesia, te presentaron el evangelio, te buscaban, te llamaban por teléfono, te decían que fueras y que aceptaras al Señor. Y tú rechazaste. No puedo aceptarte, no te puedo dejar entrar, porque hay otros que dieron su vida por la causa de Jesucristo, por mi Hijo. Ellos vivieron para agradar, y aunque cayeron una y otra vez, se levantaron y dieron testimonio de la salvación. No puedo ser injusto. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y eso es Jesucristo. Si no lo has aceptado, no hay caso. La resurrección es un acto que Dios va a usar para hacerte salvo o para que te vayas al infierno. ¿Dios es malo? ¿Él quiere enviarme al infierno? No, tú te quieres ir al infierno. ¿Por qué? Porque no quieres aceptar a Jesús como tu Salvador. Tú te vas a ir, tú vas a tomar esa decisión. La Biblia dice en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por eso los discípulos murieron, uno aserrado, apedreado, le cortaron la cabeza, porque ellos estas palabras las escucharon de él, de su maestro. Y les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree, el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le preguntó, ¿crees esto? Dice el Señor, ¿crees esto? Mira, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Si te mueres, yo te doy vida. No te preocupes, porque aunque estés muerto, vas a vivir. ¿Lo crees? ¿Lo crees? En la escuela del discípulo, la primera clase era ser un discípulo. Y yo les dije que el discípulo da la vida por su maestro y camina. Y alguien me decía, pero es difícil. Y los que no son discípulos aún y estamos en el proceso, no existen, les decía yo. Hay una sola forma de seguir a Jesús: ser discípulo. Dar la vida. Venga a la escuela, va a aprender mucho. No existen los cristianos. No existen las medias. Existen los discípulos. Los discípulos. El Señor nos mandó a ser discípulos. Dios te salió el camino y te llama a ser una discípula, un discípulo. ¿Crees esto? Que aunque mueras. Y yo les decía a ellos, había un hombre llamado Juan Wesley que le tenía miedo a la muerte. Y él dijo, estoy mal. Se cuestionó ese sentir. Dijo, no puede ser. ¿Le tengo miedo a la muerte? Me falta convertirme. Él era doctor en teología, profesor en la universidad de teología. Ya era cristiano. El solo hecho de tenerle miedo a la muerte, él dijo, yo no estoy convertido. Wow, hermano. Te pregunto, ¿tienes miedo a la muerte? Si tienes miedo a la muerte, debes preguntarte, ¿estoy convertido? ¿Realmente soy un seguidor del Señor? Porque los seguidores del Señor no le tienen miedo a la muerte. Dan la vida. Dan la vida por su Señor. Punto 3. La resurrección muestra el tremendo poder de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás.
Hermano, Satanás las tenía todas. Él tenía el aguijón de la muerte, el pecado. Él nos tentaba, nos hacía pecar y con ese pecado nos hacía ir a la muerte. Él hacía lo que Él quería con nuestras vidas. Nos tentaba, nos hacía pecar y luego traía la muerte. Y como Él tenía las llaves de la muerte, Él iba y te encerraba en cadenas de muerte. Y aunque tú no morías en la tumba, tu vida andaba en muerte por pecado. Andaba encadenada, andaba en depresión, andaba en temor, andaba solitaria. Por eso la gente se siente sola, abandonada, se siente sin nadie. Porque Satanás tomaba a esa persona que había pecado y como estaba en pecado no podía acercarse a Dios, no podía Dios acercarse a él, porque Dios es santo, no se acerca al pecado. Y como hacía eso, esa diferencia, entonces Satanás hacía lo que quería con esa persona, le daba vicios, lo encadenaba en problemas, en dificultades, le daba ego, los tenía atados, hermano, a la droga, al alcohol, al mal carácter, y ahí los hundía. Y no solo lo hundía a él, hundía a su familia, hundía a todos. Y Satanás era el gobernador de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Satanás se movía y se movía en el cielo con sus huestes de maldad y daba órdenes y iba a los gobernadores, iba y tomaba un país como Haití, donde los presidentes que habían pasado, habían hecho pactos con el diablo y uno dice, tanta pobreza, hay que estudiar bien lo que pasó ahí. Y uno dice, ¿cómo Dios puede hacer eso? No, ¿cómo el hombre puede hacer eso? Hacer pacto con el diablo, con brujos y dedicar a un hijo a un brujo. Y usted dice, pastor, yo no hago eso. ¿Cómo que no? Y cuando lo llevas al horóscopo, y cuando le lees, lo llevas a una machi, y cuando lo llevas a personas que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando vas, te sientas y le abren las cartas, y te abren las cartas a ti. ¿Qué es eso? Estás dando tu vida, tu futuro a demonios. Y Satanás se ríe. ¿Cómo le das tu vida a cosas que no son de Dios? Por eso cuando presentamos aquí a niños, le hacemos la pregunta a los padres: ¿ustedes entregan solamente a Dios a su hijo y a nadie más? Sí, nada más. No existen medallitas no hay de eso. Dios, Jesucristo, Él venció la muerte. Entonces Satanás hace como él quiere. Hermano, a muchas personas siendo cristianos, a lo mejor, dudo a lo mejor, pero ya pongámosle, seguidores de Cristo. Pero van y el horóscopo le dice algo, ese que sale en la tele en Buenos Días a Todos, que el Kramer le hace burla, como, es chiquitito, vamos a tener una... ¿Se acuerdan? O esas mujeres que hacen y reciben y le hablan a uno y el otro llora y llora y le dice la verdad. Y los cristianos que miramos y creemos en Dios, decimos, wow, tiene que ser verdad eso. Y cuando tienen problemas dicen, una de esas, trato con Dios, trato con esa bruja y trato con esto y trato con esto. En una de esas, alguno de esos me tendrá que salir, po. Entonces aprovecho de poner el gatito con la manito, pongo una imagen por ahí, me compro una lanita, me la pongo por acá, y también una patita de conejo, una colita de conejo, y además voy a la iglesia. ¿Cómo no me va a servir una de esas, po? Y Satanás nos tiene ahí envuelto en esas mentiras, y así maneja todo el mundo. Y él se mueve como él quiere, y él es el dueño, cree ser el dueño. Hasta el momento en que Jesucristo en la cruz exhibe y deja en vergüenza a todos los demonios y al diablo mismo, al infierno mismo. Los deja en vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque Él resucita. Y dice la Biblia que Él bajó hasta lo más profundo para tomar las llaves de la muerte.
O sea, cuando Satanás, alguien pecaba, él iba con ese candado de muerte y lo hacía caminar en la muerte. Yo lo que les conté, en tristeza, en angustia, en vicio, en una y otra, en brujería, en esto. Satanás tenía ese poder, esas llaves. Nuestro Señor resucitó. Imagínense ese encuentro de Satanás con las llaves y llegando el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que reina en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él puso un solo pie, hermano. ¿Usted cree que el diablo, aquellos que se imaginan que el diablo le hace pelea a Jesús, a lo mejor cuando estuvo en el desierto era otra cosa, pero ahora él estaba resucitado y él tenía todo poder y un nombre que es sobre todo nombre, y se acercó a Satanás y solamente le dio la orden, hermano, como ese estruendo de muchas aguas, como una catarata, y le pidió las llaves. ¿Usted cree que se negó? Tan solo al mirarlo, nuestro Señor, no supo qué hacer. No sé si había un baño cerca de ahí. Era el rey. No lo podía creer cuando lo vio llegar abajo. Y tomó las llaves de la muerte. Y todos aquellos que estaban condenados como tú y yo a la muerte porque hemos pecado, el Señor nos liberó. Y ya no nos dio la muerte, sino que ahora nos dio la vida. Por eso, cuando conocemos la verdad, conocemos la vida. Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. O sea, no una vida más, no, realmente nos vino a dar vida, porque antes no la teníamos. Satanás anda trayendo a muchos así. Jesús venció a Satanás como autor del pecado, porque el diablo peca, dice 1 de Juan 3:8, desde el principio. Jesús venció a Satanás como autor de la enfermedad. Hechos 10:38 dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. A todos los oprimidos por el diablo. Jesús los sanó. También Jesús venció a Satanás como gobernador y príncipe de este mundo. Porque él, dice Mateo 4:8-10, que tentó a Jesús y le dijo, yo te puedo dar todas estas naciones, todos estos pueblos si tú me adoras. Porque él se creía gobernador de este mundo. Todavía no había resucitado Jesús. Por eso se la andaba dando, pues hermano. Si es muy carepalo el diablo, hermano. Usted no se imagina, él juega con su mente, le hace pensar que él tiene una autoridad sobre usted. Él hace una parafernalia, mueve un mueble, le hace otro, que el frío, hace una parafernalia, hermano. Y algunos de nosotros caemos redondito y lo imaginamos así de grande. Jesús venció a Satanás y todo principado en el cielo y en la tierra. Quiero decirles esto para ir terminando. El hecho que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesucristo tiene que ser entendido, apropiado y abiertamente proclamado. ¿Entendido? Apropiado y valientemente proclamado. Yo no sé si usted ha usado la resurrección de Cristo como un arma contra Satanás, o simplemente usted le ha dicho a Satanás, por favor no me molestes más, por favor no molestes a mi familia, por favor suelta a mi esposo, suelta a mi esposa, por favor Satanás vete de este lugar. No sé si usted le habla así a Satanás.
Pero la resurrección de Cristo y el poder en el nombre de Jesús, cuando Él resucitó, usted no debe hablarle así a Satanás. ¿Le ha pasado a usted cuando una persona se la da de jefe y le viene a dar órdenes y no es su jefe? ¿Qué le dice usted? ¿Qué? Lo miráis raro, ¿no? No, hay que mover esto, hay que cambiar esto. No. Saquen todo eso porque vamos. ¿Qué? Oye, yo hablé con el jefe. El jefe dijo que no hiciera eso. Salta para el lado. ¿Sí o no? Porque nos faltan los que se creen jefe, po. Se da media vuelta y le dice, ¿qué? Satanás viene y te dice, te tengo atado a ti, tu familia, tu economía, y no te voy a soltar, y yo no voy a dejar, mira tu casa, mira esto, jamás vas a tener fe, nunca vas a salir de eso, nunca vas a salir de ese vicio, nunca tendrás esto, nunca podrás servir, nunca. Tenés que mirarlo y decirle, ¿qué? ¿Disculpa? Mira, yo acabo de hablar con el jefe, que es tu jefe también. Y él me dice que yo soy hijo de Dios y que Él estará conmigo, que Él me cuida, me protege, que Él es mi escudo, que bajo sus alas yo estoy seguro, que nada me va a faltar, que abre sendas para mí y que yo y mi casa serviremos al Señor. Así que salta para el lado. ¿No lo crees? Tienes que entenderlo, apropiarlo y declararlo. Esa es tu labor. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que creer. Yo no puedo creer por ti y no puedo ir a declararlo por ti. Tú tienes que declararlo. Si estás luchando con un vicio, hoy debes ser sano y salvo y libre de eso. Debes ser libre. Debes hoy comenzar una nueva vida con Jesús. Él resucitó. No puedes andar con temor. No te puedes andar escondiendo. Ya basta de darle tanto lugar a Satanás. Jesucristo está vivo y le quitó las llaves del infierno, de la muerte. No tiene ninguna autoridad. Hoy te tienes que ir de aquí sano, salvo. Aleluya. Satanás es usurpador. Wow, cuando descubrí esto, claro, dije yo, ¿cómo no lo entendí antes? ¿Qué es lo que es un usurpador? Es alguien que dice o reclama un poder que no le pertenece. Toma una autoridad que no le corresponde. Él roba, él ve, ya, aquí no hay nadie. Bueno, un usurpador es aquel que se toma una casa que no es de él, pero va y se pone a vivir ahí. Usurpador, no es tuyo, no te pertenece, llega el dueño y se va. Eso es lo que hace Satanás. Satanás está tomando lugares que no le corresponden en tu vida. Él te está hablando cosas que no corresponden. Está tomando casas, está tomando gobiernos, comunas, está tomando líderes, personas que no le corresponde. Él está usurpando eso. Entonces, ¿por qué está en cada lugar, pastor? Si eres un usurpador, porque los cristianos no llegan a decirle, sal de aquí, hombre. ¿Qué hacen los cristianos? Satanás, en el nombre de Jesús. Hacen todo un show en vez de decirles, ¿sabes qué? Sal fuera en el nombre de Jesús. Y aunque él haga, porque es bueno para eso, entendámoslo. Es solo la orden. Sal fuera. Deja a mi familia. Él es porfiado, él va a volver, él va a golpear de nuevo, él va a buscar una puerta, anda vigilando para meterse en una puertecita. Por eso cuídate de pecar, cuídate de estar a cuentas con Dios. Tienes que estar a cuentas con Dios, porque no puedes jugar con el Evangelio. No es para jugar, es en serio. A cuentas con Dios. Porque si tú no estás a cuenta y haces cosas que no son correctas y las haces sabiendo y no te arrepientes, no vas al Señor y decir, perdóname, Señor, sino que lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Es una puerta y Satanás vuelve a usurpar, a tomar un lugar que no le corresponde en tu familia. Y tú dices, ¿pero por qué me pasa esto? Y el Señor te dice, cierra esa puerta. ¿Cuál puerta? ¿No estás a cuenta conmigo? ¿No oras? ¿No te congregas? ¿No diezmas? Ah, pero eso es un detalle. No es un detalle. En la economía se mete Satanás. Al tú no diezmar.
En tu vida se mete Satanás al no congregarte. Él es usurpador y va a tratar de mostrar que tiene poder. Pero Satanás no lo tiene. Entiende eso. Es nuestro deber hoy día reprender al diablo de tu vida y de tu corazón. Tú dices, pastor, no, si tienes lucha, si sientes que hay una carga, algo, un peso, amas a Dios con todo tu corazón, lo amas y todo eso, pero hay algo ahí que no te deja. Vamos a poner manos sobre ti y vamos a declarar que toda esa hueste de maldad, cuantos sean, sea uno o sean miles, tienen que dejarte. Y tú tienes que creer en la resurrección y volverte a Cristo. Él ha usurpado muchas cosas en tu vida. Él ha robado muchas cosas en tu vida. Ya basta con eso. ¿No estás cansado de eso? ¿No estás cansado de que se te haga tan difícil el cristianismo? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie.